Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días a la auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días. Con mucho gusto. Bueno, hay varios temas el día de hoy, pero sí, pues la verdad, pues sigue siendo lo más fuerte esta tragedia que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues dicho y hecho, Francisco, tú lo comentabas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy continuó con el tema y dijo: ahora las riendas de la tragedia migrante de Ciudad Juárez, pasó las riendas de esta tragedia migrante de Ciudad Juárez a la secretaria de Seguridad Rosicela Rodríguez. Ayer se habían echado la bolita sobre la responsabilidad de migración de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El mandatario federal reiteró varias veces que por la tarde la Secretaría de Seguridad daría informes. Vamos a tener posiblemente hoy en la tarde información. Sé que ustedes están muy interesados en esto, le dijo a los periodistas, más por el dolor que puede causar el amarillismo. Pero vamos a tener toda la información, hoy se les va a entregar, se les va a hacer una rueda de prensa. Pidió a la Fiscalía General de la República resolver el caso y aclarar quiénes fueron los responsables. El mandatario reveló que las instalaciones de migración donde dejaron encerrados a estos migrantes durante el incendio laboraba ahí una empresa privada de seguridad. Pidió al fiscal Alejandro Ejertz apersonarse en la indagatoria. El delegado de la Fiscalía de Chihuahua también está atendiendo el asunto, pero le estoy pidiendo al fiscal que se apersone y atienda el asunto de manera directa si la investigación se desprende que hubo dolo, negligencia o lo que se haya presentado, pero tenemos que conocer lo sucedido, señalaba el presidente. Javier Cabrera. Mira, lo comentábamos ayer, tratar de desdeñar o de desviar la atención sobre un asunto que tiene ya carácter internacional. Y en el que murieron 38 personas. Así Javier. es, donde ayer ya autoridades del estado de Guatemala ya hicieron pronunciamientos públicos exigiéndole al gobierno mexicano una investigación a fondo sobre estos sucesos, porque varias de las personas que ahí fallecieron en este incendio que se dice que fue provocado por los mismos migrantes, pues hubieron varios connacionales de aquel país y de otros países de nuestra orbe. Bueno, este asunto que vimos ayer, que fue tratado con un cariz de tipo político, el presidente de la República trata de desviar la atención o de minimizar los hechos. Estos hechos son totalmente condenables. Y por lo que se dice, bueno, pues es que la vigilancia de estos centros de retención provisionales estaban bajo la vigilancia de personal de una empresa privada. Y hay ya informaciones que se han estado comentando de que hay una empresa que ha sido favorecida en este gobierno federal con contratación de guardias personales. Se dice que incluso un extranjero está metido en esta empresa, donde sin licitación, sin nada y sin capacitación de personal, bueno, pues está brindando algún tipo de seguridad a instalaciones vitales para el gobierno federal. Parece el caso, porque ya el mismo presidente acepta. Y ayer, por los videos que se estaban viendo, solamente se ve personal en apariencia civil que, bueno, pues no actúa. Y ese es lo que se está llamando la atención, porque ya en pleno incendio y las llamadas de auxilio que hacían todo esto, más de 60 migrantes que se encontraban en este lugar recluidos en forma temporal, pues estaban solicitando apoyo, pero no hubo nadie que interviniera para abrir las puertas. Posiblemente los guardias, por ser solamente 3, pensaron que si abrían los guardias, pues iban a fugar todos estos inúmeros y pudieran también fincarles responsabilidad. Pues habrá que ver qué protocolos se siguieron o qué no se siguieron y quién son los responsables directamente. Y bueno, también aclarar pues este conflicto que se volvió político al momento que un secretario de Gobernación trata de eludir su responsabilidad echándole la culpa a un secretario de Relaciones Exteriores en un conflicto de tipo político. Yo creo que esa es la primera vez que un secretario de Gobernación toma esta actitud. En el pasado, si hubiera tenido los elementos necesarios, ahí mismo lo destituye. Así es. 38 muertos, 30 heridos.
Hoy me llama la atención inclusive el seguimiento que le da a la jornada, muy profundo este caso, y dice que el Instituto Nacional de Migración ajustó ayer por la tarde esta cifra. En esta estancia provisional, Milton, dice, en la zona centro de Ciudad Juárez, donde estaban encerrados sin cometer delito alguno en una celda de la que no pudieron escapar, dice Milton. Sí, es pegado, por los mapas que hemos visto, es como a 2-3 cuadras de la línea con El Paso, Texas, o sea, está cerquita. Lo que comentamos ahorita en la mañana, Javier, donde comentamos que en el video lo que se veía es que era los guardias no se veían con el uniforme de migración. O sea, el uniforme de migración es pantalón beige o verde y camisa blanca, ¿no? Entonces, ahí se miraban unas como si fueran una empresa de seguridad privada, blanco con azul, ¿no? Entonces, primero, ahí estás hablando de precarización de mano de obra, o sea, los bajos sueldos que deben de tener estas personas y el nulo protocolo que deben de tener ante una situación, porque si es una situación de migrantes, o sea, hay una cuestión de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque si se te sale algo del control, se vuelve un escándalo internacional y los guardias de seguridad no están preparados, de seguridad privada, perdón, no están preparados para este tipo de cosas. Ve lo que pasó, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, si el presidente López Obrador estuviera en la oposición y a Peña Nieto, Calderón o Fox le tocara este escándalo, más o menos yo escribí un mensaje de cómo pudiese haber dicho el presidente López Obrador la arenga en Twitter y la arenga en su conferencia con los medios. Fueron ellos. La responsabilidad es directamente del presidente de la República y del secretario de Gobernación. Son indolentes en cómo tratan a nuestros hermanos latinoamericanos que van buscando un sueño. Los dejaron encerrados y permitieron que se quemaran. No cabe duda que este es un gobierno indolente que no le importa el pueblo. Nuestros hermanos latinoamericanos reciban nuestro pésame a la familia y a todos los pueblos latinoamericanos que buscan por el sueño de la igualdad. Este gobierno no nos representa a los mexicanos. Así dijera López Obrador si fuera oposición. Pero como no es borracho ahorita el presidente, es cantinero, o sea, le toca aplicarla, digo, en el argot político, le toca, ya no tiene... No le puede echar la culpa a Fox, no le puede echar la culpa a Calderón, no le puede echar la culpa a Peña Nieto. Entonces, este gobierno humanista, porque así se han autonombrado, ¿qué sale y dice el presidente? Los medios buscan el amarillismo. Recordemos la frase de Julio Scherer, si la realidad es amarilla, se pinta amarilla. Entonces, hay una realidad de 38 migrantes. Ya salió el gobierno de Guatemala a decir, pero también había venezolanos de el gobierno de la hermana República Bolivariana de Nicolás Maduro, pero bueno, entonces hay dos juegos que se están inaugurando, el de la guerra abierta, y eso ahorita lo explicamos, y el de algunos gobernadores que se están arrastrando, porque volvemos a la cita, hoy el hijo del maíz y del rayo del restaurador y de los 4 puntos cardinales no aceptó la culpa del Estado, pero si fuera oposición le hubiera echado la culpa al Estado mexicano. Francisco, ¿tu punto de vista? Esa es la gran diferencia y anoche lo advertí yo aquí, que hoy el discurso del presidente iba a ser ese. Y agregó también Luis Alberto, dice que ahí andan como sopilotes, dice, ¿no? Y les dijo de frente ahí a sus invitados, a ustedes no les interesa el dolor, es el amarillismo, les dijo. Y por ahí se fue la tonada. Y bueno, es un hecho pues impactante que le sigue dando la vuelta al mundo. Y hoy pues les dijo, antes de abrir con los medios ahí, con los periodistas, la mañanera les señaló el hecho, etcétera, pero le dijo en la tarde, les va a dar una conferencia de prensa aquí la secretaria de Seguridad, Rosy Cela, tratando a lo mejor sobre la marcha, ya al momento de preguntas y respuestas, pues que no fueran y no hicieran hincapié tanto en el tema, pero es imposible pues no tocar el tema más allá de lo que ya conocemos, cómo se maneja la mañanera entre periodistas de a de veras y periodistas pues de a mentiritas que van y nada más, dijera el presidente, tiran la bola boba para que le pegue de jonrón. Ayotzinapa fue el Estado.
fue el Estado. Fue el Estado. ¿Quién dijo? Ellos. Digo, ellos y tenían razón, ¿no? Y no En era esa parte. y no era amarillismo. No era amarillismo y tenían razón. No era amarillismo y tenían... Bueno. ABC. Es increíble lo que se está viviendo, y ante un hecho de esta relevancia, de este impacto, más allá de amarillismo, hay un hecho ahí concreto, donde cómo estarán las cosas adentro por la sucesión presidencial en Morena, en el gabinete del presidente, que ayer fue un repartidero de trompadas. No, Marcelo. No, dijo con uno de sus rostros, porque tiene varios rostros, el secretario de Gobernación. Y es que pues Marcelo, aparte de ser relaciones exteriores, él ve el tema de migratorio. Pero bueno, ya que yo creo que se percató don Augusto que la había desparramado, que la había regado, dijo, pero es que todos debemos dar la cara. Todos vamos a entrarle. Todos vamos a entrarle, pero ya le estaba dando la vuelta en redes, en las benditas redes, como dice el presidente López Obrador, pues a esa de Marcelo tuvo la culpa. Y Marcelo, pues a lo mejor, como él sabía, yo no tengo nada que ver en esto más que lamentar el hecho, pues andaba allá en TikTok en Monterrey con el gobernador TikTok, Samuel García. Fosfo. Pero después él da una respuesta y dice, momentos, tengo información que los verdaderos responsables ya están ante la Fiscalía General de la República. No le respondió ahorita de manera directa al secretario de Gobernación, porque Marcelo tiene mucho colmillo y dice, no es necesario. A la que sí le he respondido varias veces en otro tema, que es el tema político de la sucesión, es a la presuntamente favorita Claudia Sheinbaum, esa que dice el compañero Noroña que el presidente la trae en hombros y como favorita, y lo único que le pide al presidente, bájela, déjela en piso parejo. Así va dando vuelta a estos. Creo que el presidente, más allá de amarillismo, más allá, creo que se está equivocando en su narrativa, le está ganando algo que él hoy lo volvió a repetir, que estas no son horas de zigzagueo, que estas son horas de definiciones, porque fulano de tal decía en Tabasco que esta ancheta está muy angosta, es decir, hasta ya descalificó la película que está por estrenarse. La de Luis Estrada. De Luis Estrada. México, y dice, yo tengo México. problemas con Luis Estrada porque es racista, y tiró como los caballos contra el cerco por otro lado. Y eso que andan varios actores. Está el Damián Alcázar, bueno, que sí, es sí, moreno. pero ya hoy les Joaquín puso un Cosío. nuevo calificativo. Son, dice, simpatizantes buena ondita, dice, buena ondita. Es decir, es cosa que te salgas tantito del script que al presidente López Obrador le guste, inmediatamente te cae la descalificación a puños, y hoy no fue la excepción. Eso sí, cuando tomó la palabra uno de los primeros, el señor Pozos, conocido como Lord Molécula, pues ahí le faltó la música de fondo, aquella que salía en la serie del Chavo del Ocho, cuando llegaba el profesor Girafales y salía a recibirlo doña Florinda, esa musiquita de... En fin, pero hay una realidad. Hay 38, 39 o 40 personas que de una manera verdaderamente impresionante, con una irresponsabilidad, pues les pusieron llave para que no salieran. Y el presidente, cuando tuvo conocimiento del hecho ayer muy temprano, en su mañanera dijo, tengo entendido que ellos mismos prendieron fuego unas colchonetas para protestar porque ya los iban a llevar a su país. Y fue un mal reflejo ayer. Ayer era muy sencillo haber dicho, lo que dijo hoy, vamos a pedir a la Fiscalía General de la República que esa persona investigue, porque es un caso muy delicado. Sí, pero, la muerte de 38 pero personas. alguien que es experto en la situación mediática, en echarle la culpa a alguien primero, más, siempre, efectivamente. Pues, siempre echar la culpa a alguien más. Y don Adán dijo, bueno, yo esta pelota no la vi, pero yo traigo la mía. Yo no fui. Fue Marcelo. Es más, ya se hizo viral ahora, Sí, fue Marcelo. Fue Marcelo. Sí, la verdad es que... ¿No irá a ser Marcelo tú? Irá a ser Marcelo. 38 personas perdieron la vida, 7 están de los 30 lesionados, 7 están graves, por cierto. Migración los encerró y los dejó a merced de las llamas. Hoy Milenio hace una cobertura, igual que la jornada, son los que más. Y destaco la jornada porque es, digamos, el medio más cercano al presidente, y sin embargo va con todo en el tema, con el párrafo que ya citaba.
Milenio destaca una nota: migración los encierra y los deja a merced de las llamas, con este video que se ha viralizado. Y también una nota, Javier, de Marcelo Ebrard, que dice: responsables del incendio en estación migratoria de Chihuahua han sido presentados a la Fiscalía General de la República. Dijo el canciller que se comunicó con los gobiernos ya de los países de origen de los migrantes víctimas del incendio en una estación migratoria. Les he transmitido la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del gobierno y pueblo de México por esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables, dijo en su Twitter Marcelo Ebrard, quien apuntó que la Cancillería solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración la información necesaria para compartirla con los 6 países. Conclusiones. Bueno, él más político y usando la diplomacia, ¿cómo le da una respuesta al secretario de Gobernación cuando dice Dejo que cualquier consideración de índice político para otros momentos, dice. No, y al estarle solicitando a la Secretaría de Gobernación y a Migración información, pues está dejando muy claro que no están bajo su jurisdicción. Y también, bueno, pues actúa que además sea su atribución y su obligación hacer frente con los países cuyo origen son las víctimas de este grave accidente que se registró, donde también, bueno, pues ya ha empezado a relucir todos estos operativos que está haciendo el Instituto de Migración en varios estados de la República, reteniendo a tanto personas que han entrado al país en forma ilegal o indocumentados que intentan llegar a la frontera de Estados Unidos. Hay algunos medios que han reseñado el caso de una familia que fueron detenidos en una calle por elementos de la policía municipal y elementos de migración, bajo la argumentación que se habían quejado porque estaban ellos pidiendo apoyos a la sociedad. Y bueno, les notificaron que los iban a sacar ya del país por estar en forma ilegal, y la mayoría de ellos, ese es lo que se argumenta, parece que intentaron pues hacer algún tipo de motín para pues evitar ser retornados a sus países de origen, de donde han salido, y intentan llegar a Estados Unidos. La investigación tendrá que ir a fondo porque había 60 migrantes. ¿Qué delitos les estaban imputando? Pudiera ser estar ilegalmente en el país, lo cual se establece que cuando esto sucede tienen que llevarlo a una estación migratoria. Pero también se está haciendo un recuento de cuántos problemas ha habido en estaciones migratorias. Recordar que en el sureste a inicio del año pasado pues hubo varias manifestaciones que intentaron escaparse. Hubo un intento de fuga de bastantes y tuvo que intervenir ahí la Guardia Nacional, y hay que recordar aquellas fotografías que le dieron vuelta al mundo del trato que les dieron a incluso hasta niños. Pues esperemos que vayan de fondo, esperemos que no se politice este asunto, pues que inicialmente pues ellos mismos antes que la oposición, como ellos mencionan, y que los medios amarillistas, como nos dice el presidente, pues en el mismo círculo del presidente se ha politizado este tema. Pero de fondo, como dijo Marcelo Ebrard, dice más allá, dice uno de los tweets que hoy se han viralizado, dice: ante la tristeza que se vive por la muerte de otras personas, dejo cualquier situación política para más adelante. Esperemos que lo hagan y pues apliquen la justicia. Milton, tu conclusión. Sí, y aquí hay que reconocerle a Ebrard la condición de hombre de Estado, porque como hace un lado la recta ceñida, digo, hablando en términos presidenciales, que le hace a Dan Augusto, la hace a un lado, no la batea, pero batea otro tipo de situaciones de Estado que propiamente le caracterizan. Entonces, ahorita estamos viendo los efectos de cómo empezó el régimen. El régimen tenía 6-7 meses empezado la 4T, cuando van a Tijuana y le hacen el caldo gordo a Trump. Y recordemos otra vez lo que dice Muñoz Ledo: nos están pidiendo y le vamos a hacer un favor oscuro a Estados Unidos con el tema del muro. Ahí están los saldos del muro. Y el saldo al favor oscuro, un régimen que empezó muy legitimado, extraordinariamente legitimado, ve ahorita internacionalmente cómo traen al presidente, no solo con este tema, con otros. Entonces, ya abrimos una nueva temporada en esta parte de la sucesión presidencial con 2 capítulos. La guerra abierta, la podremos titular la guerra abierta entre los presidenciales, entre las corcholatas, y cómo no sabemos si don Adán, por tirarle la recta ceñida a Ebrard, se hizo un favor a él, se quiso hacer un favor a él, o se lo quiso hacer a la doctora Sheinbaum. No sabemos.
pero de que se la tiró ceñida, se la tiró. Ese es uno. Y ve cómo Ebrard se quita y manda la señal con Movimiento Ciudadano, porque quieras o no, tomarse la foto en Tesla con el Samuel García es una señal política también. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, mientras unos están chacaleando, el otro le dice, aquí puede haber fractura. Y es el ahorita el que se está comportando como jefe de Estado realmente, Ebrard. Luego, y hay otro capítulo que también se abrió, el de arrástrate para que te eleves más. Entre más te arrastres, más te elevas. La gobernadora de Campeche. Híjole. Hijo del maíz. Híjole. Hombre de las 32 almas. Hijo del rayo restaurador. O sea, le dijo hasta de lo que... las cosas que le gustan al presidente, vaya. O sea, esas... una teología maya ahí muy, muy bien armada. Y cómo lo ensalza el presidente. Y ahorita, como que al parecer... Ese fue un mensaje político. Ey, en esta etapa, arrástrense, ¿no? Porque vamos a suceder el poder. Entonces, claro, hay de gobernadores a gobernadores, ¿no? O sea, hay unos que son sobrios, que cumplen con su trabajo y hacen lo que tienen que hacer, y otros sí se le tiran al piso. Pero bueno, vamos a hacer las dos cosas que vamos a ver. Y entre estas culpas echadas, nos van a ir conformando el gobierno de cómo se va a dar la próxima administración. Porque si Morena no cicatriza rápido esta guerra campal que se está por abrirse, la próxima administración va a ser una guerra descarnada, ¿no? Y lo vamos a ver. Entre los cuadros de Morena y algunos gobernadores que se equivoquen. Muchos comentarios de la gente. Dice José Limón Moreno, buenos días, noticieristas. Dice, hay un nuevo punching bag en el gobierno federal, se llama Marcelo, van a dejar descansar a Felipe Calderón, o de plano no le den la vuelta, dice, fue culpa de Marcelo por órdenes de Felipe Calderón, dice. Pobre gente, a propósito pues de echar culpas, pobre gente, todos tenemos derecho a emigrar, más cuando en sus países de origen no hay condiciones para una mejor calidad de vida. Esto lo comenta José Vega. José Enrique Limón, no se les olvide lo de la guardería, dice. Sí, anoche lo comentábamos también lo del ABC en Hermosillo y todas las consecuencias que hubo en el momento para pues esos equipos políticos, ¿no?, que gobernaban nuestro país. También anoche hablábamos del caso Iguala, Francisco, y todo lo que le costó a Enrique Peña Nieto y a su equipo. ¿Tu conclusión? No, y hay que recordar también cuando el incendio aquí en la Coppel, donde murieron... Sí. Encerradas igual que los migrantes, ¿no? Efectivamente, bajo llave y trabajando. Bueno, entonces, pero hoy todo este tipo de tragedias, el presidente dice que es amarillismo, que son los conservadores, que se quieren agarrar del dolor humano para regresar a la corrupción de antes, son sopilotes, pero comete errores. Cuando ocurrió la tragedia en Hidalgo allá del Huachicol, que hubo pues decenas de muertos, ahí sí tuvo un reflejo el presidente adecuado. Tengo entendido que hasta, no sé, se trasladó al lugar de los hechos, lo ordenó, etcétera, y pues dijo que lo lamentaba. Y al paso de los años en su gobierno les dijo que si algo lo había impactado y le había sido doloroso, pues fue esta tragedia. Ok, ahora su reacción primera fue, es que tengo información que ellos prendieron unas colchonetas para presionar y los liberaran porque ya sabían que los iban a trasladar a su país. Hasta ahí. Es decir, los culpables son los hoy occisos, la mayoría, que prendieron las colchonetas, dice el presidente. Pero después hasta se enojaron porque filtraron el video donde se ve cómo pues hay un guardia ahí que va y se cerciora que esté bien puesto el candado y no les abrió, iban para acá, iban para allá, pero cuando vieron que se empezaba a incrementar el humo, pues ya apretaron el paso y los dejaron solos. Muchos de los familiares de ellos que estaban afuera volteaban y miraban que había humo, más humo, más humo. Y bueno, y cuando menos pensaron, pues así se escribió esta tragedia. Y vean ustedes lo que es la vida, ¿no? Inmediatamente, allende la frontera, desde la Casa Blanca, salen los voceros del presidente Biden para decir
que el gobierno norteamericano está listo para darles a los lesionados, a los que ocupen atención médica, visa humanitaria, y que los pueden pasar inmediatamente a El Paso, Texas, ahí Estados Unidos, o a donde sea necesario para atenderlos. Es decir, por un lado, el presidente, pues vean la reacción que tuvo ayer y hoy durísima, ¿no? Sí. Y la otra, la posición de Estados Unidos, o sea, bueno, pues por estarnos sirviendo a nosotros de mozos de frontera, pues no vaya a ser que después nos echen la culpa acá a nosotros. Han de decir los gringos, nosotros tenemos acá con las balaceras que nos arman cada rato en escuelas, en centros comerciales, pero ahí sí, como dice el presidente López Obrador, vemos en este batidillo de terror, de tragedia, dobles rostros de parte de nuestros vecinos y doble rostro en el discurso y en el posicionamiento oficial del gobierno federal. Escribe nuestra compañera Teri Pérez en losnoticieristas.com, dice lo que le preguntaron al presidente sobre el secretario de Gobernación de decir que Marcelo Ebrard es responsable de la política migratoria. ¿Qué opina? Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así, dijo. O sea, también caló este tema definitivamente. Claro. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Seguimos pendientes. Javier. Pero elude la respuesta. Estamos unidos todos. Cada cual va a hacer lo que le corresponde en esta hora, dijo también. Debía haber hecho, cada uno debe hacer lo que sea, pero vimos que el secretario de Gobernación quiso eludir la responsabilidad. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. El Estado lo permitió, precarizó la mano de obra, subrogó, había una empresa privada que no supo qué hacer en el momento y ahorita es el Estado el que está cargando con esto. ¿Y qué está pasando? Vamos a ver, el presente perfecto, vamos a ver, estamos investigando, lo vamos a ver, pero si ellos fueran oposición, ahorita trajeran en leña verde y en pilotito a los encargados del gobierno, ¿no? Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, el sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencias, dueños de medios de comunicación, periodistas famosos, etcétera, remató el presidente. Eso por un lado, y por otro, pues 38 personas migrantes que no eran delincuentes, que murieron encerrados. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.